muchos proveedores de la construcción que están activados porque hay mucha gente que está haciendo refacciones o arreglos, o se han reactivado obras, sobre todo las obras que tienen que ver con unidades habitacionales de las más reducidas, de las de 25 metros, 30 metros, que son un producto que tiene un mercado de ventas posible. Entonces tenemos actividades que ya pueden en esa transición empezar a hacer, a fijar normas que tengan un carácter un poquito más definitivo. Pero la transición es eso mismo, ¿no? Es un periodo de prueba. Y después tenemos una tercera etapa, que ya tiene que ver cuando la empresa está funcionando en condiciones normales. Ayer, contestando consultas de dos empresas de Rosario, me decían, en la cultura de nuestra organización, una de esas empresas, la presencialidad es un tema fundamental y no vamos a hacer, y tenemos una gran disponibilidad física para tener las oficinas en forma presencial. Entonces es probable que la casa matriz en algún momento nos diga, señores, todos a trabajar en las oficinas porque nosotros no vamos a usar el teletrabajo. Y en el otro extremo, otra empresa que es de productos de consumo masivo nos decía, nosotros podemos colocar en teletrabajo en un porcentaje muy alto a todo el personal que está ligado a las áreas de servicios, a las áreas administrativas, que son áreas muy importantes en estas empresas. En definitiva, lo que quiero decir es el escenario de la provisoriedad después del 1 de abril, en algunos casos tiene medio color de definitivo. Entonces, el contrato de teletrabajo, cuando lo tengamos que firmar, tendría que prever estas situaciones. Segundo aspecto importante a tener en cuenta en esta introducción es qué pasa con los salarios. El gobierno ha fijado una pauta, 29%. Ya todos sabemos que con un 4% en enero, 4% en febrero, la inflación es muy difícil que llegue al 29%, pero el gobierno quiere dar la señal de la retracción, es decir, de que los salarios no van a estar adelantándose a la inflación, sino de que los salarios se van a colocar detrás de la inflación. Esto ya lo hemos visto muchas veces, sabemos que tiene un nivel de eficiencia relativo, pero tiene una ventaja, que no estamos pagando inflación por anticipado, punto uno, y la segunda ventaja que tiene es que si la inflación se desborda, como hay cláusulas de revisión en la mayoría de los acuerdos que se están firmando, estaríamos mirando cómo es el escenario recién a fin de año. Porque las cláusulas de revisión siempre son después de octubre, a veces son en noviembre, diciembre, otras veces son a principios del año siguiente. Así que escenario laboral, 29%. Hay que tener en cuenta que todos estos 29% que se pacten tienen alguna trampita. Por ejemplo, el acuerdo de camioneros se firmó para 6 meses del año pasado y 6 meses de este año. Y tiene el bono de fin de año dividido en cuotas. Así que, aunque el acuerdo es del 30, en realidad con las cuotas sube un poquito y después en las ramas puede subir otro poquito. Así que en el acuerdo de empleo de comercio, imputando a valores pendientes del año pasado, se hicieron también pagos en cuotas no remunerativas. La actividad bancaria firmó también el 29%, pero agregó 2 puntos que se le debían del año pasado. Y hay cláusula de revisión en octubre y en noviembre. Es decir, todos los acuerdos van a tener que tener la fisonomía que está pidiendo el gobierno, que la vigila, la custodia el ministro Claudio Moroni, en el sentido de no firme más del 29, porque nosotros no queremos adelantar inflación, queremos ir acompañando el proceso, no queremos perjudicar a los trabajadores, pero queremos ir acompañando, y de hecho esto es lo que en alguna medida, y entre comillas con alguna trampita, está ocurriendo. Y un parrafito corto de la conflictividad. La conflictividad se va a dar en situaciones puntuales. No vamos a tener el paro general de actividad de todos los trabajadores de un sector. Vamos a tener conflictividad puntualizada o focalizada en las situaciones particulares de empresas. Los conflictos que nosotros tenemos correspondientes a enero y febrero de este año están todos centrados en situaciones puntuales de la status quo de cada compañía.
Acuérdense que hoy, si uno mira con grandes trazos la economía, un tercio de la economía está funcionando relativamente bien, relativamente digo porque aún los que funcionan bien tienen muchas dificultades, un tercio de la economía está en una situación entre la pérdida y la ganancia en un neutro, y un tercio está en muy mala situación. Entonces, el escenario que tenemos es un escenario muy complejo, que además se mezcla con otros temas, como el tema electoral, que va a jugar un papel importante, con todos los acontecimientos que tenemos últimamente, de las vacunas y del problema de salud y del tema de la justicia. Yo creo que no hay que perder el foco en el sentido de que si las elecciones van a tener mucho que ver con el resultado de la economía más que de los otros rubros. Yo no digo que no tenga influencia la parte judicial ni la parte salud, pero las cuentas y lo decisivo para el voto de la gente va a tener que ver cómo está la situación económica a nivel individual, y la gente va a votar con el bolsillo. Entonces, me parece que ahí va a haber algo que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque el gobierno va a tratar de hacer lo posible por focalizarse, por orientarse en temas económicos que puedan tener efectos sociales importantes. Yendo un poco a la ley de teletrabajo, que es la que más está generando preocupación, yo dividiría la exposición para hacer una cosa breve y después responder a las preguntas, que eso es más rico que hacer una exposición en teoría. Haría 5 puntos. Primer punto: a partir del 1 de abril, quien tenga teletrabajo tiene que tener un contrato. El contrato pueden ser 2 artículos, puede ser que ahora vamos a ver cuáles son los temas esenciales que tiene que tener el contrato. Puede ser que sea un contrato minimalista. Es más, Ana, yo después, si ustedes quieren, nosotros hicimos 2 modelos de contratos. Uno que nosotros llamamos expandido, que tiene 5 páginas, y otro que lo llamamos minimalista, que tiene 1 página, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, se lo podemos pasar a los socios que lo pidan o a todos, para que se guíen por eso, porque los 2 contratos tienen una ventaja. Tienen todos los temas que uno tiene que tratar. Entonces uno puede ir haciendo el seguimiento y adecuar ese contrato a la empresa en la que está. Sí, después nos lo El pasás y contrato, nosotros se lo pasamos, Julián. Sí, bárbaro. Yo después te lo paso a tu correo, así ustedes lo distribuyen con total libertad y van a tener la autorización nuestra para distribuirlo, que va a ayudar mucho a todos los que la tengan que aplicar, porque ya les digo, tiene toda la temática resumida, y con las consultas que ustedes nos hacen, lo vamos corrigiendo. La versión que hoy te pasaría es la versión de ayer, donde ya hicimos algunos agregados. Además, dependiendo de las características de la empresa, hay gente que quiere cláusulas de protección a la información o cláusulas de ¿cómo se llaman? De las cláusulas de confidencialidad muy, muy desarrolladas, y hay otros que dicen, no, a mí la confidencialidad no me importa, lo que me importa es que la persona cumpla bien con el horario de teletrabajo, y así las prioridades. El segundo tema importante es que la ley habla del principio de voluntariedad. Es decir, que si el trabajador tiene asignadas horas dentro del teletrabajo, lo tiene que hacer con la expresa conformidad y por escrito. Así que el contrato ya tiene un elemento esencial, que es que el trabajador presta conformidad al cronograma de teletrabajo que se le establezca desde la empresa. Con lo cual, segundo tema importante, que en realidad es el primero, es cuáles son los horarios, la jornada y la dedicación al teletrabajo que va a tener cada uno, sea part-time o sea full-time. Ahí hay que tener en cuenta que el artículo 1 del decreto 27/2021 excluye 3 grupos de personas. Las personas que tienen asignación en una empresa y son provistas por un tercero. Caso de empresas de servicios eventuales. Si yo tengo trabajadores eventuales adentro de mi compañía, no son teletrabajadores, ¿no? Son trabajadores presenciales, porque están siendo presenciales dentro de un establecimiento. Y los trabajadores que por distintas circunstancias se tienen que instalar adentro de una empresa para cumplir con su tarea. Por ejemplo, los que tienen que hacer instalación o desarrollo de software.
esas personas que tienen instalación y desarrollo de software, lo que tienen que hacer es instalarse dentro de la compañía, tampoco son trabajadores, teletrabajadores. Y tampoco son teletrabajadores los que hacen una prestación ocasional o esporádica. ¿Qué significa esporádica? Yo no tengo ninguna asignación horaria para trabajar en mi domicilio y contesto un correo desde mi casa o atiendo el teléfono celular cuando me llaman fuera de mi horario. Esas prestaciones que no tienen asignación horaria, este es el tip que permite identificar cuándo hay teletrabajo y cuándo no. Cuando hay teletrabajo parcial, tiene que tener una asignación horaria y en un día determinado y decir, bueno, los viernes de cada semana usted tiene teletrabajo, o los lunes, miércoles y viernes tiene teletrabajo y el martes y jueves tiene que venir en forma presencial a la oficina. Cuando uno tiene asignación de horas, no hay ninguna duda que hay teletrabajo, pero cuando no la tiene, porque algunas acciones utiliza herramientas telemáticas, o sea, comunicación o informática a distancia, esos no están incluidos. Tercer tema que tiene que estar adentro del contrato, que es muy importante, es el régimen de excepciones que pueda tener la jornada. ¿Se acuerdan que hay un artículo que específicamente habla del cuidado de hijos menores, las personas a cargo y los discapacitados a cargo dentro de un grupo familiar, en donde hay colisión con la norma que dice que cuando una persona está sola y no tiene a quién dejarle los chicos, tiene la ausencia justificada dentro de las normas generales. ¿Por qué? Porque la ley de teletrabajo no le admite que uno no trabaje. Uno le dice, adecue los horarios o reduzca la jornada y reduzca la remuneración, pero no dice no trabaje y cobre. Esto es la ley de teletrabajo. En cambio, la ley general, cuando se habla de protección de los chicos en edad escolar, si hay uno solo en la familia que tiene a su cargo los menores, esa persona podría estar liberada de trabajar y conforme a la ley de teletrabajo podría uno decirle, mira, vos que no te podés movilizar a la oficina porque estás separada, tenés 2 chicos en la escuela, tenés que ocuparte de eso, a trabajarme en teletrabajo. Y ahí habría alguna colisión que todavía no la tenemos resuelta, pero yo entiendo que es muy difícil sostener una dotación muy importante de gente, que en este momento representa más del 12-13% de la población, que alega esta hipótesis para no ir a trabajar. Otro tema que tiene que estar dentro del teletrabajo es el tema de los controles. Los controles, en la mayoría de los casos, al que está teletrabajando, son informáticos, o sea, son a través de la red, a través del correo electrónico, y ahí tenemos que recordar 2 cosas que son muy importantes. Primero, que el correo electrónico fue equiparado, el correo electrónico personal, a la inviolabilidad de la correspondencia que está asegurada en la Constitución Nacional. Igual que la inviolabilidad de domicilio, que también beneficia al trabajador que trabaja en su casa. De modo tal que nosotros no podemos hacer una intromisión irrestricta de cualquier correo, de cualquier control para controlar lo que hace el trabajador. El artículo, y esto es para los abogados, pero es muy importante saberlo, 153 del Código Penal, y en particular el 153 bis, trata este tema respecto de los controles a Internet y castiga con una sanción penal, con una prisión o reclusión que por la cantidad de meses que hay, que son muy pocos, es más bien una sanción que puede tener una probation, o sea, que le apliquen una sanción al empleador de, por ejemplo, darle asistencia a un colegio o algo por el estilo, porque, como vamos a ver, son todas sanciones penales menores, pero lo importante es que dice que para poder controlar el correo corporativo, o sea, el correo con la dirección de la empresa que yo le doy al trabajador, tengo que tener la conformidad del trabajador. Si no, no lo puedo controlar. Y si lo controlo sin la conformidad del trabajador, estoy incurriendo en uno de estos delitos que estaba mencionando. Entonces, otro tema importante dentro de
del contrato es establecer que el trabajador presta conformidad, que se hagan los controles informáticos que correspondan en su correo corporativo, y prohibirle al trabajador que use las herramientas provistas por la empresa para cuestiones particulares y sobre todo para el correo privado del trabajador, porque cuando uno ingresa al sistema, si el trabajador usa en la misma notebook el correo privado, el correo me refiero al correo Gmail, por ejemplo, cuando uno entra al sistema lo podría ver. Y ahí estaría violando la intimidad y violando la inviolabilidad de la correspondencia epistolar. Entonces, volviendo al punto, esa cláusula tendría que tener un artículo, un primer párrafo que diga que el trabajador autoriza a la empresa a controlar el correo corporativo, que obviamente está circunscripto a cumplir con la tarea y funciones, y que el trabajador se informa de que tiene prohibido la utilización de las herramientas telemáticas provistas por la empresa para su correo privado o para su manejo personal, familiar. Algunos usan un párrafo bastante denso, hablando de trámites personales, juegos electrónicos, páginas prohibidas, en fin. Uno podría eso reemplazarlo por una frase genérica que diga que todo lo que es ajeno al trabajo no debería poder utilizar las herramientas telemáticas. Para los que no se acuerdan, cuando yo uso la palabra telemática es para refundir comunicaciones e informática, que sería el celular con todas sus funciones, e informática con la informática que tiene el celular o la informática de la notebook. Ayer en una videoconferencia vinculada con un banco, vi que el teletrabajo en algunos operadores del banco es instalarlo en una oficina, porque tiene 3 pantallas, escáner, impresora, un server para hacer backup propio, es decir, tiene que tener un espacio significativo porque tiene 3 pantallas desplegadas para poder trabajar, ¿no? Los que trabajan en finanzas, por ejemplo. Entonces, cuando hablo de herramientas telemáticas me refiero a todo eso en su conjunto, que incluye los accesorios, el equipo para cargar las baterías, inclusive, y con esto termino porque es el último capítulo que debería tener un contrato, es que muchos incluyen en el contrato las herramientas telemáticas y los gastos que la empresa reconoce, gastos que son no remunerativos, no requieren comprobante, pero que tienen que ser razonables, y se pueden poner el recibo de sueldo, ¿no? Muchas consultas en estos últimos días decían, tengo que hacer un recibo por separado. ¿Cómo? Se puede poner el recibo de sueldo bien imputado, diciendo que es reconocimiento de gastos, ley de teletrabajo, pongámosle 800 pesos, ellos ya sabemos que no está alcanzado con impuesto a las ganancias y es no remunerativo. Entonces, herramientas informáticas también sería un tema que muchas empresas quieren poner en el contrato, en donde se debería incluir estos dos ítems que hablamos antes, de prohibirle el uso para actividades personales, privadas. Muy, muy, muy importante los problemas que hay en el teletrabajo cuando el trabajador o la trabajadora le da a los chicos la compu para que juegue con los jueguitos, que muchas veces entra un virus y el virus entra a través de los jueguitos gratis que los chicos acceden. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del uso privado, porque después esto significa service, tener que hacerle una visita al trabajador, etcétera, etcétera. Un último punto muy chiquito, que es el tema de la inviolabilidad del domicilio. Cuando el trabajador presta servicio de teletrabajo en home office, su domicilio es inviolable porque es el lugar donde vive. Y entonces hay que tener en cuenta que el trabajador va a poder oponerse a que le hagan una determinada visita y va a tener que autorizar cuando la autoridad administrativa, el sindicato, la empresa tenga que hacer una visita, por ejemplo, para una cosa muy sencilla como es hacerle un service a la computadora. Sobre todo si la computadora no está funcionando bien, si tiene un virus o tiene algún problema informático que no se pueda resolver a distancia. Entonces, volviendo al punto, el principio de inviolabilidad del domicilio va a jugar un papel en el home office, porque el trabajador tiene un bien jurídicamente tutelado por la Constitución de mayor jerarquía
que las posibilidades de hacer controles o de dar servicios al teletrabajo, que es nada más y nada menos que la inviolabilidad del domicilio. Bueno, Bien. con esto y la oferta de que les hice antes de tener un modelo de contrato, uno extendido y otro reducido, yo creo que para guiarse en esta etapa del teletrabajo, a lo mejor más adelante conviene que con el tumulto de gente que siempre se agrupa en la Fundación Libertad para hablar de estos temas, a lo mejor conviene hacer una evaluación cuando ya tengamos que hacer la instrumentación concreta, y yo estoy abierto a que podamos hacer una de esas reuniones. Tengamos en cuenta que hay normas que todavía no se dictaron las normas en materia de higiene y seguridad, con lo cual la resolución de la Superintendencia 1552/2012 está suspendida, entonces no tenemos obligación de mandarle la silla ergonómica, la caja de primeros auxilios, el matafuegos, etcétera, pero eso va a ocurrir porque el teletrabajo se va a instrumentar, así que esa resolución se va a reactivar. La Superintendencia de Riesgo también tiene que dictar normas en materia de las patologías que operan en el teletrabajo, un poco el tema de la vista y la fijación de la vista en la pantalla, la presión ocular con el glaucoma y otras patologías que han aparecido como derivación lógica de estar trabajando muchas horas en la compu. Así que todas esas normas se van a dictar, no se dictaron todavía, ¿no? Lo único que se dictó es esta resolución del Ministerio que le pone vigencia a la ley el 1 de abril. Bueno, Bien. Ana, si querés, estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. Sí, acá Sandra me ganó de mano, yo me la había anotado, Sandra Muraca. Hola Sandra, por ahí hacenos una señal. Nos escribe, yo tenía la duda, ¿qué pasa si la empresa vuelve toda la empresa completa a la presencialidad? ¿El empleado puede de oficio solicitar teletrabajo y la empresa decirle no, todos No, vuelven? en realidad yo no hablé de la reversibilidad, y ni de el derecho del trabajador a la desconexión. Pero en realidad los derechos, por efecto de ¿cómo yo podría decirlo? Como cuando se hizo la ley, no se hizo la ley pensando que esto va a ser un elemento de promoción del empleo, sino que se la hizo como defendiendo los derechos del trabajador frente a los abusos del empleador. Entonces se crearon un montón de mecanismos que son al revés, ¿no? O sea, y no se dieron cuenta que el que dirige la empresa, el que la organiza, es el empleador. Entonces el empleador es el que tiene la libertad y la atribución de imponerle al trabajador la presencialidad. Porque, y yo se la puedo imponer. En la consulta que yo recibí ayer de Rosario, me dicen, la cultura de nuestra organización, por las características que tiene la empresa, es la presencialidad. Y nosotros no vamos a reducir las oficinas. Estamos en oficinas muy amplias, las queremos volver a ocupar. Es probable que en algún momento me den la orden todo el mundo a trabajar. No hay ninguna restricción. Lo que hay son la norma de protocolo y las normas de tipo general, ¿no? Las normas del teletrabajo, vinculados con las personas que pueden no ser citadas porque están en el grupo de riesgo, porque tienen el tema de los hijos y son el único adulto con hijos en edad escolar, etcétera. Pero si no fuera por esas situaciones, todo el mundo tiene que volver a trabajar sin ninguna restricción. Y a la inversa, el trabajador que está en teletrabajo de home office podría solicitar, ahora dentro del contexto de la buena fe, teniendo en cuenta los plazos, la causa y el preaviso, en la reversibilidad tendría derecho a a exigirle al empleador que le dé trabajo presencial. Pero Bien, no a porque la inversa, el empleador a la tiene plena inversa. libertad y además en el contrato, por eso muchas veces la ley de teletrabajo remite a lo que se pueda pactar en los convenios colectivos para que los convenios colectivos fijen algún límite. En realidad el empleador es el que organiza, el empleador es el que dispone la jornada, el empleador es el que dice si la persona va a teletrabajar o va a estar en la presencialidad y si se va a distribuir entre las dos. Esto me lleva a una pregunta que casi la estás contestando de Mariel. Hola Mariel, ¿cómo andás? Lavagnini. Dice, ¿en el contrato podría consignarse la irrevocabilidad del consentimiento al teletrabajo?
Bueno, todas esas normas yo no las recomiendo. ¿Por qué? Porque todo lo que es irrevocable en el derecho laboral, cuando perjudica al trabajador, deja de ser revocable. Entonces, el principio de irrevocabilidad es muy difícil de instrumentar en materia contractual en el derecho laboral. A veces se usa ese recurso porque dicen, es de tal importancia el cambio que se hace que necesito que el trabajador esto no me lo cambie nunca más, y entonces es irrevocable. Y lo incluyen, pero la verdad es que es una cláusula objetable. Ahora, si Mm, ustedes me dicen, el tema es muy importante para mí y quiero que sea irrevocable, y se puede incluir la cláusula. Lo que hay que ver es si eso en el tiempo en las circunstancias de cada caso puede ser sostenida como realmente como algo que no puede ser modificado. Todo lo que genera derechos absolutos es contrario a los principios generales de la Constitución y el del derecho en general. Los derechos no son absolutos, los derechos tienen límites y los límites pueden ir surgiendo inclusive con cambios y con modificaciones. Entonces, por eso, esto de la irrevocabilidad tiene sus bemoles, digamos. bien, yo tengo otras preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. Por favor, levante la manito y va preguntando. ¿Qué pasa con el transporte de los empleados? Bueno, ese es uno de los temas más delicados porque en la DISPO, en el distanciamiento, deberían respetarse en el transporte, sobre todo público, una serie de normas que ya hemos visto en los noticieros a través de los distintos medios que no se respetan. Muchas empresas, para evitar el problema del alto riesgo de contagio que hay en el transporte público, usan otros mecanismos. Dice, bueno, cuando son oficinas y uno de cada 4 trabajadores tiene auto, les vamos a compensar algún gasto de combustible, pero traiga a 4 trabajadores en el auto y eviten el transporte público. Y los 4 que vienen en el vehículo respeten las normas de pues, usar barbijo, Barbijo. lavado de manos, etcétera. O sea, todo el mundo está tratando de eludir el problema del transporte público. Hay empresas que ya lo tienen organizado con combis o con transportes rentados, y hay otras que están usando este mecanismo de recurrir a la solidaridad entre los trabajadores y que nadie venga con un vehículo que solo, que venga con 3 colaboradores más y con eso evitar el transporte público. Ahora, Bien, lamentablemente, cuando uno mira todo lo que tiene que ver con los contagios, las empresas en general tienen muchos mecanismos de protección interna y es muy difícil que el contagio se produzca dentro del establecimiento. Hay igual contagios dentro del establecimiento, sobre todo en las empresas industriales, y tenés que aislar a las personas que tuvieron contacto, y todo esto verdaderamente es una complicación, pero la mayoría de los contagios son fuera del establecimiento. Y uno no lo sabe si es en el transporte público, si es que la persona participó de una fiesta clandestina o si fue un incidente casual que saludó a un amigo y y no tenía los síntomas y lo contagió. Es decir, la desgracia de esta patología es que no sabemos bien cómo se contagia y se contagia con mucha facilidad. Entonces, volviendo al punto, las empresas están haciendo 2 cosas que son muy útiles. Primero, tratando de organizar el transporte para ver si se puede evitar la aglomeración de sus trabajadores dentro de un servicio que pueda haber contagio. Y la segunda es el tema de la capacitación, ¿no? Yo recién fuera de cámara les contaba que cada vez que abre el teletrabajador, la notebook, le aparece una mini capacitación que muchas veces se va modificando, haciéndole todas las recomendaciones, lavado de manos, la limpieza, qué pasa con la recepción de objetos de terceros, qué pasa cuando hace las compras, a lo que hay que echarle alcohol, al lavado de manos y y a la utilización del alcohol en gel, cuándo sirve, cuándo no sirve, al lavado de la fruta que uno compra en la verdulería, porque generalmente al problema de los diarios, de comprar el diario que
el diario tiene la propiedad desgraciada de que el virus se mantiene durante más de 24 horas, etc. Y entonces esa capacitación hecha con ese bombardeo, de que todo el trabajador, cada vez que arranca su jornada, se encuentra con esa película, que además la empresa la va cambiando y le va agregando cosas para hacerla más divertida, o le pone ejemplos y demás. Eso es muy importante, porque eso, junto con la capacitación indirecta que hace un poco propaganda el Poder Ejecutivo en la televisión pública y en la televisión privada, ayudan a que la gente tome conciencia, aunque sabemos que hay muchos que actúan en forma irresponsable o que se hacen bromas entre sí de que están usando barbijo, y eso no sirve para nada, y bueno, ese tipo de cosas que hay a veces entre amigos que terminan siendo una desgracia, ¿no? Y yo tengo muchos ejemplos. Bien, ahí Julián García. Julián, ¿cómo andás? Hola, ¿qué Alberto tal? también quiere preguntar, qué suerte que se están despertando y se les va la timidez. Julián, te damos ¿Qué tal? la palabra para que le preguntes a De Diego. Bárbaro. Buen día y de ya muchísimas gracias por poder participar de esta charla. No, por favor. Mi planteo, más que una consulta, es, yo lo que estoy viendo es una mezcla entre algo que vino como una visión permanente, que sería el tema de la ley de teletrabajo y la reglamentación, y cómo origina toda una alteración por cuestiones que desde nuestro punto de vista es transitorio, que es todo lo inherente a los protocolos o a lo que es propio de lo que era el ASPO y ahora el DISPO. Entonces se mezclan unas cosas con otras cuando, digamos, el teletrabajo va a seguir existiendo cuando volvamos a la normalidad, la transitoriedad de las restricciones, como hablábamos recién, del transporte o de cualquier otro tipo de cosa que hace a los contagios, pensamos y aspiramos a que tenga una transitoriedad, que pueda ser extensa en el tiempo o no, pero legalmente yo veo que se mezclan unas cosas con otras y origina a veces zonas grises, como por ejemplo lo que usted mencionaba antes, de la licencia para cuidado de los chicos en edad escolar. Tiene que tener un perfil de transitoriedad y no hay que mezclarlo con una cuestión que deberíamos pensar de carácter permanente, que es el teletrabajo, que es una ley, y que además está pidiéndose que se incorpore a los convenios colectivos respectivos. No sé si soy claro en el planteo. Sí, ¿y cuál sería la pregunta? Justamente la incorporación en los convenios colectivos de dividir entre lo que es permanente del teletrabajo y cuál es lo transitorio, digamos, ¿no? Perfecto, sí, eso tiene mucho que ver con las etapas que yo mencionaba al principio, y ahí en el tema de los convenios colectivos, yo, como hay muchas consultas sobre el particular, recomiendo tres cosas. Primero, el proyecto que haya que hacer en el convenio colectivo tiene que partir de una iniciativa empresaria, porque ya los sindicatos están haciendo sus propias borradores, aumentando las exigencias de la ley, y nosotros lo que necesitamos es mayor flexibilidad. Entonces, primero, el sector empresario tiene que ir con su propio proyecto. Segundo, hay que tener mucho cuidado con los convenios colectivos, porque una vez que se incorpore a un convenio colectivo la norma, tiene vigencia sin plazo, ¿no? Porque tiene ultraactividad, y aunque uno le haya puesto un plazo de vigencia, después, si no lo reformo, si no lo modifico, voy a tener esa norma en el convenio colectivo por siempre, como pasó en muchos convenios del año 1975, que todavía hoy el número es el de empleo de comercio 130/75, y tenemos una cantidad de cosas de otra época que ya no tienen ninguna vigencia. Hay un tercer problema con el tema de los convenios colectivos, y es que la ley 27.555, de los 19 artículos, 17 remite a los convenios. Entonces los está habilitando para que esto ocurra, de modo tal que en la próxima negociación de salarios ya hay varios sindicatos que piensan incorporar las primeras normas sobre teletrabajo, además de las normas que hay, que están empezando a incorporarse en los convenios sobre violencia de género y sobre acoso laboral y acoso sexual, que
todos los negociaciones salariales de los últimos años empezaron a debatirse. Así que efectivamente hay que tratar de distinguir lo provisorio de lo definitivo y fijar, inclusive, de qué modo se haría la transformación. Nosotros tenemos, por ejemplo, empresas que dicen, no, yo voy a volver a un trabajo de home office, 4 días de home office, un solo día de presencialidad, pero el día de mañana voy a tener mitad y mitad. Bueno, prevéalo en el contrato, ¿no? Y no tanto en el convenio. El convenio, en la medida que nosotros fijemos esas reglas, después no la vamos a poder modificar. Y la dinámica, estimado tocayo, la dinámica de los cambios va a ser fabulosa. Hoy estamos mirando la ley de teletrabajo como una norma de excepción y se va a convertir en la norma central del derecho laboral en un año. Y la ley de contrato de trabajo va a ser un accesorio que vamos a tener que consultar. Bien. Alberto quería hacer una pregunta. Daniel, a ver si le activás el micrófono. Él le quería hacer una consulta a Julián. Y después tengo consultas por el chat que están poniendo varias interesantes preguntas. Alberto. A ver, espera que no tenés audio. Espera, Alberto. Ya le habilité el audio. Ya está habilitado, Alberto, así que si pones desmuteate, estás muteado, sacá y ahí podés hablar tranquilo. Hay que hacer clic en el... Sí, en el micrófono abajo. Bueno, mientras Alberto se desmutea, hago otra preguntita. A ver, Mariel también pregunta, Mariel hoy está a full con las preguntas muy buenas, interesantes. ¿La ausencia justificada del progenitor a cargo de menores en edad escolar es remunerada? Bueno, ese es el gran debate que hay entre todos, ¿no? Porque la norma dice que se considera que la ausencia es justificada. Y si la justificación implica que no tiene sanciones, o la justificación implica que tiene derecho a cobrar el salario. Tal cual como uno ve la jurisprudencia laboral, los jueces van a terminar diciendo que la ausencia justificada implica que uno le tiene que pagar el salario, porque de lo contrario la persona no tendría posibilidad de supervivencia. Ya en otros episodios distintos de ya hay medidas cautelares dispuestas por jueces laborales en Capital Federal, en Córdoba, en Mendoza, disponiendo que mientras se discuta la cuestión, al trabajador se le pague el salario, como medida cautelar, o sea, como una medida provisoria, pero yo me inclino por pensar que, aunque el hablar de ausencia justificada permite pensar que la persona puede ausentarse, pero no tiene derecho al cobro de salario, que esto va a tener un revés en la justicia. Bien. Ahora sí, Alberto, podés hablar, ahí te estás desmuteado. Bueno, gracias. Buenos días a todos. La pregunta mía iba respecto al tema ART, ¿no? Obviamente, digamos, quienes estamos utilizando el tema del teletrabajo, debemos informar a la ART del lugar de trabajo del trabajador, en este caso su hogar. ¿Qué pasa en situaciones como, no sé, estoy con mi notebook y la persona en su casa se va a la terraza del edificio a trabajar, sale a hacer compras para almorzar en su horario de trabajo, tuvo alguna cuestión por la que tuvo que salir y hay algún tipo de accidente en esos lugares? Bueno, ¿qué pasa sí, con el tema de la RT? Bueno, perfecto. Primero, para que estemos todos uniformados en cuanto a lo que le tenemos que informar a la RT. A la RT le tenemos que informar el lugar donde la persona se desempeña y cualquiera de sus variantes, ¿no? Si, por ejemplo, es un promotor que trabaja 2 días en su casa y 3 días está en la calle porque tiene que ir a visitar futuros clientes, tenemos que informarle de todas las variantes. Ahora, una cosa es informar las variantes, otra cosa es cuando hay accidente de trabajo y cuando hay accidente que es ajeno al trabajo. Y la ley da un elemento, que después va a ser un tema de discusión en los hechos.
el elemento que da la ley dice, habrá accidente de trabajo cuando se produzca por el hecho o en ocasión del trabajo. De modo tal que si la persona está frente a la pantalla trabajando en un cibercafé y ahí se tuerce el tobillo, es un accidente de trabajo. Ahora, la RT tiene que saber que la persona alternativamente trabaja en su casa, o como hago yo, que tengo en la esquina un café Martínez y me voy un rato a tomar un café ahí y trabajo ahí. Tendríamos que informarle a la RT que alternativamente él va puede ir a un cibercafé y demás porque tiene la autorización de la empresa para hacerlo, y entonces informarle a la RT. Ahora, nosotros tenemos casos inverosímiles. Por ejemplo, trabajador que está trabajando en home office full time, si no sale de su casa, y aparece el hijo y le dice, papá, no, ¿tenés un minuto y jugamos un poquito al fútbol? Y entonces sale al jardín, se pone a jugar con el fútbol con el hijo, se tropieza, se tuerce el tobillo. ¿Es un accidente o es del trabajo o porque estaba dentro de su jornada? Estaba trabajando dentro de su jornada, dejó. Bueno, de acuerdo a la ley, no es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque no estaba trabajando por el hecho en ocasión del trabajo, sino que el accidente ocurrió en un momento donde estaba fuera del ámbito laboral, porque estaba en un momento de diversión con su hijo. En el caso que les cuento, la persona fue muy sincera, dijo lo que había pasado, y la RT le dijo, esto no es un accidente de trabajo. Entonces, por eso digo, hay que seguir mucho la casuística, pero las dos cosas que hay que tomar como precaución son informarle muy bien a la RT todos los cambios que se produzcan, y la otra cosa que es muy relevante es establecer con toda claridad cuál es la metodología de trabajo, si eso le permite a la persona deambular o estar en otras localizaciones. El caso más delicado es el caso del trabajador ambulatorio, ¿no? Es decir, un trabajador que está todo el tiempo trabajando fuera de su casa. Con equipos telemáticos igual, va a visitar al cliente, informa, etc. Bueno, todos esos casos también hay que informarlo con detalle a la RT para que sepa que si se produce algún evento en esas condiciones, el resultado final es que se trata de un accidente de trabajo. Bien. Muchas gracias. Andrea Turco. Hola Andrea, ¿cómo andás? Ahí te estoy viendo. Pregunta, es una pregunta rara porque es verdad, ¿qué pasa si la empresa decide no tener más oficinas? Porque todos sus empleados quieren hacer teletrabajo y la empresa está de acuerdo. No hay ningún Pero problema. el empleado, ¿podría pedir el día de mañana un lugar para trabajar? No lo puede, bueno, lo puede pedir, y vieron que el derecho a la reversibilidad le da amplias atribuciones al trabajador para solicitarlo, pero una de las cosas que nosotros usamos como recurso, como ahí el trabajador tiene que actuar de buena fe, y para actuar de buena fe, si sabe que las oficinas desaparecieron, no está actuando de buena fe si pide la reversibilidad, es en el contrato que estemos recomendando firmar, que informemos qué va a pasar con el layout de las oficinas. Hay empresas que directamente desaparece la oficina. Es más, en este momento hay compañías muy grandes que tienen mucha dotación de personal que han hecho desaparecer la oficina fija que tenía el trabajador y la transformaron en un espacio donde hay cubículos, y cuando uno llega, ocupa el cubículo que está vacío, ya no puede dejar más la foto, el muñequito, las cositas, porque cada cubículo es impersonal. Pero los cubículos son mucho menos que lo que tiene la gente, porque la mayoría de la gente trabaja en home office. Así que a la primera pregunta, si se puede tener todo home office, sí. Si el trabajador puede pedir la reversibilidad, si yo en el contrato le informo que la oficina desaparece, sería un acto de mala fe que el trabajador pida la reversibilidad porque ya la cambió. Y prestó conformidad a trabajar en home office, porque las dos cosas tenemos que conseguir. Que sepa que Bien, la oficina desapareció y que nos preste conformidad a seguir trabajando en home office, ¿no? bien, bien. Y Así que con no, es esa una pregunta muy pregunta, frecuente esa, ¿eh? Eso es una pregunta muy frecuente. bien, y con esa pregunta batada que también pregunta Andrea, es el empleado que es de limpieza, ¿no? ¿En qué situación queda? Porque
Si no Bueno, llega a haber oficina. hay muchos puestos de trabajo que desaparecen. Y por lo tanto el trabajador va a haber que extinguir el vínculo de alguna forma, va a hacer un acuerdo mientras esté prohibido el despido. En realidad está prohibido el despido sin causa, pero acá si se produce el cierre del establecimiento, van a tener que acordar la indemnización, por supuesto con los recargos, ¿no? Pero hay muchos casos, muchas funciones que desaparecen si la oficina no está abierta. El servicio médico que acompaña a las oficinas, la enfermera que va 3 horas por día para atender cuestiones de salud, los equipos de higiene y seguridad, la limpieza, la vigilancia. Si la oficina no se abre, la vigilancia, ¿qué sentido tiene? Así que hay muchísimas actividades que van a sufrir transformaciones importantes. Ahí Víctor pidió la palabra. No te así que escucho bien ahora. Sí. Ana, ojo que no se te escucha bien, ¿eh? Ah, bien. No, Julián, te decía, pensaba en realidad, hoy vamos a tener que estar sujetos a la modificación de todos los contratos laborales, porque Por los supuesto. contratos que existían hasta el 2019, ya hoy por hoy no existe más. Toda la metodología de trabajo en la mayor parte ha cambiado, o sea que queda todo sujeto a la elaboración de los nuevos contratos. Exacto. Y de hecho, la obligación, los nuevos contratos, si el contrato es presencial, si la persona el 1 de abril vuelve y ya está en su oficina, ahí no vamos a necesitar nada más que notificarle que tiene que volver a la oficina en los horarios que se establezcan. Pero si el trabajador tiene teletrabajo, tenemos que firmar el contrato y los contratos son todos nuevos. Por eso yo estoy haciendo la advertencia. La primera obligación que hay que poner en la cabeza de los empresarios, no importa el tamaño de empresa que tengan, es que tienen que firmar un contrato porque es obligatorio. Y además, si no firman el contrato, tienen un proceso de indefensión, los empresarios, importantísimo, porque al trabajador se le tiene que pedir la conformidad de todo lo que uno dispone. O sea, aunque la organización del teletrabajo y del trabajo presencial sea un resorte exclusivo del empleador, el trabajador tiene que prestar conformidad. Así que hay que revisar todos los contratos. Nosotros estamos reformulando todo y empezamos, por ejemplo, en el estudio. ¿Qué desaparece? Si se despapeliza toda los trámites judiciales y todo es por internet, no necesitamos más procuradores que iban a llevar los escritos a tribunales. Por supuesto, si las oficinas tenían 5 pisos y ahora tienen 4, hay un piso de servicios de limpieza, desinfección, los servicios de técnicos, las demás, todos los elementos que están vinculados con el escritorio desaparecen y entonces hay que reformularlos. O sea, todo va a ser un proceso de reestructuración con una ventaja muy grande en los cambios de costos, pero con una desventaja muy grande en cómo organizarse. Por ejemplo, a propósito de tu pregunta, Víctor, hay empresarios que me han llamado y me dicen, mirá, ahora que estuve haciendo una revisión cuidadosa, me encontré que 22 empleados estaban muertos de risa porque nadie les derivaba ningún trabajo, ellos se conectaban y estaban totalmente pasivos y cobraban su sueldo. No trabajaron durante 6 meses. Le digo, bueno, eso obliga a revisar la función que tiene cada uno y a ver cómo lo controla, ¿no? Nosotros también descubrimos que había algún colaborador que por distintas razones no lo convocábamos y no hizo nada durante varios meses. Y bueno, esos lugares van a tener que ser reformulados para que la persona tenga una ocupación, y cuando ocurre esto de que yo cierro las oficinas y ya no tengo más limpieza, no tengo más servicios externos, no tengo más vigilancia, por supuesto va a haber que rescindirlo. Claro, lo cierto es que esa persona va a tener que tener una cierta flexibilidad en base a las nuevas normas del contrato, o en su defecto tendrá toda la disponibilidad de decir, bueno, no, yo con este contrato no sigo. Porque lo cierto es que va a cambiar mucho si uno imagina cómo viene el tema. Es muy bueno el comentario, Víctor, porque en realidad cuando se produce la encrucijada de que ya no hay ninguna posibilidad de seguir, el trabajador, ¿qué ocurre? O se considera despedido o tendrá derecho a la indemnización que por desgracia hoy tiene
tiene el recargo con el tope en 500.000 pesos, pero entonces hay quienes están pensando, y esto lo piensan del lado del trabajador, a lo mejor me conviene romper el contrato ahora y cobrar todo eso, porque tengo mucha antigüedad y porque tengo mucho para reclamar, y no dejar que mi contrato se adecue con el sueldo que tengo, que no me conviene. Y entonces está empezando a colocarse sobre la mesa ese tipo de situaciones. Yo creo que eso es una evaluación que hace cada persona, pero me parece que es una irresponsabilidad de parte del trabajador especular con un juicio o con un reclamo en las condiciones que vamos a tener que operar en los próximos 2 años, que van a ser condiciones de un mercado mucho más chicos, y que con esta readecuación que, Víctor, vos mencionaste con mucha claridad de todos los contratos, va a haber mucha gente que se va a quedar sin su trabajo y que no va a encontrar una oportunidad laboral si se mantiene en el mismo status quo. El otro día, para hablar de otro tema parecido, yo le decía a un empresario amigo, si vos pensás que vas a vender zapatos en el shopping, me parece que estás confundido. Hoy, y él mismo me decía, no, mira, el 40% de las ventas ya la hago por internet. Entonces, el delivery se ha convertido en muchos productos de consumo masivo, inclusive vinculados con la moda, como es el calzado, en una herramienta mucho más eficiente que tener un local en un shopping que la gente por razones de seguridad no va, para entrar hay que entrar de a uno por vez, etcétera. Y entonces la venta se transforma en algo mucho más fluido por las vías correspondientes. Yo tengo alrededor de mi casa 3 supermercados, media docena de locales de estos más chicos, todos tienen delivery. Todos tienen una dotación afuera de Rappi, Globo o de su propio cadete para entregarle a domicilio porque saben que esa es la forma de vender. La gente no va más a recorrer con un changuito el supermercado para hacerse de las cosas cuando sabe que son todos productos estándar. A lo mejor sí que me gustaría ver con el carnicero un lomo, pero en lugar de eso, todo lo que son productos estándar que vienen empaquetados, ¿para qué voy a hacer ninguna revisión si me viene el mismo producto garantizado por la empresa que lo fabrica? Entonces, el delivery, que no es un tema de esta charla, se convirtió en el secreto del futuro de los negocios, en las librerías, en la verdulería, en el supermercado, en la moda, en la ropa, en la indumentaria, en cualquier cosa que sea material, el delivery se ha convertido, delivery y venta por e-commerce, ¿no? Las dos cosas. Y entonces, ¿qué creció la Argentina como una de las grandes actividades? Además de todos los sistemas electrónicos, la logística. La logística es algo fabuloso ya. Hay empresas de logística que eran insignificantes y en algunas provincias se han convertido en empresas que tienen 400, 500 personas. ¿Por qué? Porque la gente quiere que te lo lleves a la casa. Así que la transformación es fenomenal. Che, gracias Julián por la respuesta. Disculpas a todos por haber monopolizado la charla estos minutos, pero gracias. No, por favor. ¿Se me escucha ahora? Ana, no te escucho, Ana. Muy bajo, Ana. Muy bajo, ahora lo voy a poner más alto. Le quería preguntar a Julián, dice Sandra, en relación a la pregunta de Mariel, si el empleado solicita licencia por hijos en edad escolar, ¿se pueden solicitar algunos requisitos para otorgarla? Sí, por supuesto. Te escucho igual muy, muy lejos, Ana, pero se puede solicitar y verificar si la persona es el único adulto en la casa, ¿no? Y si los horarios de los chicos no le permiten, porque uno hace una inspección ocular en la casa y resulta que vive con su pareja y con una tía, y entonces tiene todos los elementos para ir a trabajar. Entonces nosotros hemos encontrado muchos casos de fraude, simplemente verificando en el domicilio cuál es la disponibilidad de recursos que tiene cada persona. Y los hemos intimado que vuelvan a trabajar porque en la casa la persona no vivía con su marido, vivía con su pareja, con lo tanto no había mucho elemento para probar, pero viven juntos. Y entonces había 2 personas en lugar para
para ocuparse de los chicos y eso podría permitir que la persona trabaje. Así que efectivamente se pueden establecer requisitos y hay que controlar los requisitos, porque si uno los controla, se encuentra con que la gente no los cumple o que aplica la ley suprema de la nación, que ustedes no sé si saben que no es la Constitución Nacional, es la ley del menor esfuerzo. Bien, ahora se me escucha, cambié el micrófono. Ahora se escucha mucho mejor. Ah, bueno, mejor. Una consulta. Diego pregunta, creo que es Diego Báñez, pregunta que tiene un empleado que se le otorgó vacaciones anuales, ¿no? En sus vacaciones se tuvo que aislar porque tuvo un contacto estrecho, entonces le hacen un hisopado y el resultado es negativo. En este caso, ¿se cortan las vacaciones por los días que estuvo aislado? Se cortan solo por los días que estuvo aislado y no por los 14 días que debería estar aislado porque el hisopado le dio negativo. Sí, no se llama suspensión de las vacaciones, o sea, los días que estuvo aislado de buena fe no se cuentan las vacaciones y se vuelven a contar cuando el hisopado le dio negativo. Pero no se cuenta como que todo desapareció, ¿eh? Ah, bien. Otra pregunta que le tengo que hacer. Hay algunas empresas que están tomando el trabajo mixto, 2x3, 3x2. Eso lo leí el otro día en La Nación. Eso lo dice el empleador, ¿no? Vos Sí. venís 2 días y 3 te quedás en tu casa, vos venís 3 días, 2 te quedás en tu casa. Ahora, ¿qué pasa con el traslado? Con el pago del traslado. Vos dijiste lo del transporte antes y todo, pero esto mixto, ¿cómo se maneja? No, el traslado siempre es a cargo del trabajador, porque antes de tener 3x2 o 2x3, tenía trabajo presencial y nadie le pagaba el viaje. Salvo que la empresa le dijera, bueno, usted tiene un transporte, hay empresas que están en lugares muy lejanos, las que están en las autopistas, por ejemplo, y tienen un medio de transporte que puede usar el trabajador, pero si no, no corresponde. El traslado del trabajador de la casa al trabajo y del trabajo a la casa es un gasto a cargo del trabajador. Ahora, tu pregunta me da pie para otra cosa. Si yo tomo trabajadores nuevos en esa metodología, hay que tener en cuenta dos cosas, que no tienen ni la duplicación y se los puede despedir. Acuérdense de eso, que mucho pasó desapercibido. Trabajadores contratados con posterioridad al 15 de noviembre del 2019 no tienen la doble. Y trabajadores con posterioridad al 1 de abril del 2020 se los puede despedir o suspender sin ninguna restricción, porque ingresaron después de esa fecha. Así que todo Buen dato, trabajador Julián, que ese. ingrese no tiene ni la duplicación ni la prohibición de despedir.